Saludos y bendiciones. En esta hermosa tarde estamos dando inicio a una nueva materia acá en este núcleo, número 15. Vamos entonces a entrar en contexto en cuanto a lo que es esta materia nueva, que es plan financiero. Vamos a hablar sobre lo que son las finanzas bíblicas, algo que ha sido muy mal usado dentro de algunos ministerios, y a través de este material vamos a mostrar que sí, hay un plan bíblico, hay un plan financiero de Dios para la iglesia, pero tampoco es al extremo como algunos lo han dicho, y tampoco ha de negarse como algunos también lo están negando. Cada uno de los que hemos mencionado tienen su estrategia, tienen el que hacer. Unos, hacer dinero a través del evangelio, que no es correcto, y otros, tratar de estorbarle los ingresos a los ministros para que abandonen los ministerios y se vayan a trabajar meramente en lo secular. Que también los dos son planes diabólicos, los dos. Entramos entonces en materia. La base bíblica que vamos a usar es 2 Corintios 8, 9, y dice, la que tenemos escrita acá es Proverbios 10, 22, pero también tenemos como base 2 Corintios 8, 9. Leo Proverbios 10, 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10, 22. Ahora, como todos los que me siguen a través de las redes sociales y los que están acá en esta escuela, sabemos que nosotros somos tres cosas. Somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Y Dios dejó mandamientos para las tres áreas de nosotros. Y esta escuela, como la denominamos escuela integral, pues tiene material y tiene respuesta y tiene enseñanza para el hombre y la mujer integralmente. La materia que acabamos de cerrar, que ya estamos por socializarla, pues tiene que ver con la sanidad del cuerpo. Ahora vamos a hablar de la sanidad financiera, de la sanidad económica, pero sanamente. El tema de las finanzas es un tabú para la iglesia, algunas, y para muchos ministros, algunos también. Es un tema totalmente delicado y controversial. Razones por las cuales no se trata en nuestras asambleas con frecuencia, por temor a prejuicios y prejuicios de parte de los oyentes. Esto ha traído como consecuencia un desajuste financiero que ha llegado hasta el punto extremo que en la mayoría de nuestras congregaciones no tenemos recursos financieros para el establecimiento del reino. Ahora, por otro lado, algunos han distorsionado los principios bíblicos en relación a las finanzas para su propio peculio, manipulando, intimidando, controlando, distorsionando, saqueando, desvalijando a los feligreses, atracándolos a Biblia armada, despojándolos de sus recursos, enriqueciéndose ellos mismos, es decir, los que mal usan las escrituras para sacarle el dinero hábilmente a las personas. El tipo de líderes que no ven a los congregados como ovejas o como sus hermanos, sino como cabeza de ganado. ¿Cuántos feligreses tengo? ¿Cuánto dinero puedo obtener? Así piensan algunos. Gracias a Dios que eso no pasa aquí. El objetivo principal que recibí de Dios en el ministerio de la enseñanza es que a través del conocimiento de su palabra
pueda sacar al pueblo de la ignorancia en la que vive y a su vez darle un balance a la iluminación de las verdades que están reveladas en su palabra y que podamos tener un conocimiento preciso, conciso y balanceado en el punto financiero para así poder obtener resultados positivos para beneficio del reino eterno y en reciprocidad ser bendecido y poder bendecir a otros. Este es el objetivo del estudio contenido en este libro. Te pido por favor que no leas este ejemplar como un magazine, sino que hagas de él una herramienta de estudio, analizando los textos que te presentaré, tomando en cuenta los principios que allí se encuentran, apropiándote de ellos para que puedas enseñar y bendecir en lo personal y bendecir a otros también, porque la mayoría de nosotros vemos el área financiera como una bendición, no deja de serlo, no deja de serlo. Sin embargo, la parte financiera se conoce como las añadiduras, ¿sí? Porque bendecido estamos nosotros, con toda bendición espiritual. Desde el punto de vista espiritual, ¿qué nos falta? ¿Se recuerda lo que dice Colosenses 2:10? ¿Qué nos falta? Nada. Estamos completos en Cristo Jesús. En el área espiritual, en cuanto al área de la salvación, en cuanto al área de la libertad espiritual, tenemos vida eterna. Estudiábamos en la materia reciente, pasada, acerca de la sanidad, que la sanidad también es parte de nuestra vida como creyente, de nuestro ser, es parte de nuestro legado. Pero ahora queremos, de la misma manera como nos hemos levantado en fe en cuanto a la salvación, en cuanto a la vida eterna, de la misma manera como nos hemos levantado en fe en cuanto a la sanidad física del cuerpo y la sanidad psíquica, tenemos también que ver esta otra área de la vida desde las mismas perspectivas. Es algo que está en las Escrituras, pero hasta que no lo estudiemos, y luego que lo estudiemos, hasta que no lo aceptemos, y luego que lo confesemos, y luego que caminemos en ello, no vamos a poder disfrutarlo. Ahora, conjuguemos una verdad paralela. Pregunto, ¿hace cuántos años usted está disfrutando el Evangelio? Saque cuenta. ¿Hace cuántos años lo está disfrutando? ¿10 años? ¿20 años? ¿15 años? ¿30 años? Pregunto, ¿el Evangelio y la salvación tiene 30 años o tiene 2024 años? Ah, pero usted la conoció hace 30 años, o usted la aceptó hace 30 años, de repente la conoció antes, pero la aceptó fue hace 30 años, hace 15 años, hace 5 años. Entonces, usted está disfrutando lo que ya, desde que Cristo resucita, se convirtió en una verdad posicional en el mundo espiritual. Eso es en cuanto a la salvación. Hermano, en cuanto a la sanidad, es lo mismo. En cuanto a la prosperidad financiera, económica, ojo, sana también. Desde ese entonces está dada para todos nosotros. Ah, que yo no la he descubierto, que eso a mí no me ha llamado mucho la atención. Decíamos que hasta cierto punto esta área es un tabú para muchas congregaciones, para muchos ministros, por el abuso que se ha hecho de esta área en muchos ministerios. Hablemos entonces de finanzas desde el punto de vista bíblico. El tema de las finanzas es netamente bíblico, con principios espirituales de formación para la vida del creyente. Es una doctrina básica y fundamental para el crecimiento espiritual, ya que dicho tema encierra principios y actitudes netamente espirituales. Por ello, debemos conocer algunos factores que tienen que ver con el plan financiero de Dios para la iglesia. Un creyente que no conozca
el plan financiero de Dios para su vida, no podrá caminar con éxito en sus finanzas, ya que el desconocer lo que Dios ha propuesto y designado para la iglesia en el área financiera. Derek Prince dijo, si Dios no tuviera un plan para nuestra finanza, gran parte de nuestra vida estaría fuera de su voluntad, porque este siempre ha sido el principio y el deseo de Dios, restaurar al hombre, oiga, integralmente. Amén. Pregunto, ¿ya nos restauró espiritualmente? Amén. ¿O todavía no nos ha restaurado espiritualmente? Vuelvo a preguntar, ¿ya nos restauró espiritualmente? Amén. ¿Ya nos restauró o nos está restaurando psíquicamente? Amén. ¿Está restaurándonos cada día en el área de la salud? Amén. Bueno, en el área de las finanzas también. Esta es una verdad que se escapa y no está clara en algunos creyentes, ni en la mayoría de nuestras congregaciones. Por muchos años se nos enseñó que era necesario sufrir penalidades y pobreza, viviendo en la miseria con el fin de agradar a Dios. Estos temas vienen específicamente del Vaticano, donde tienen la gran mayoría del dinero acumulado. Es el colmo que en estos tiempos tengamos ministros desarrollando temas en contra de la prosperidad, conduciendo a un pueblo a la miseria, desubicándolo del propósito de Dios, produciendo en ellos desajustes financieros que lo degradan socialmente. Bien dice Isaías 5:13, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Gracias a Dios ya nosotros no estamos cautivos en lo espiritual, en lo psíquico y en la salud. Ahora necesitamos conocer para perfeccionarnos un poco en la finanza. Según Isaías 5:13 dice que un pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, pero Oseas 4:6 dice que un pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Todos sabemos que no es que Dios le negó el conocimiento a ese pueblo, sino que a los hombres que Dios encargó para que le dieran el conocimiento a ese pueblo, ellos le negaron el conocimiento a ese pueblo. Por esa razón, ellos fueron desechados y Dios se abandonó de sus hijos. Ahora, todos creo que conocen el problema que hay en Israel ahorita, ¿verdad? ¿Saben lo que antenoche pasó? Los misiles que nunca habían caído dentro de la ciudad ya cayeron adentro de la ciudad. No han dicho la cantidad de muertos porque no les conviene. Y eso es parte de Oseas 4:6. Sacerdotes que abandonaron la verdad, se la negaron al pueblo, Dios se olvidó de ellos y también de sus hijos. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esto indica que un creyente nunca podrá conseguir libertad financiera hasta que conozca la verdad en dicho tema. La Biblia nos enseña mucho acerca de cómo tener libertad financiera. La manera de presentar este tema es tan importante que Dios solo nos bendecirá, oiga, en la medida en que conozcamos y apliquemos con fidelidad dichos conocimientos. Porque le recuerdo, no sé si usted se recuerda que es un sistema. ¿Sí se recuerdan que es un sistema? Es el conjunto de normas y principios que se han establecido, que al conocimiento y la aplicación de ellos se alcanzan los objetivos. Ahora, tenemos un sistema que tiene que ver con nuestro espíritu, ¿sí? Hay un sistema que tiene que ver con nuestra alma, hay un sistema que tiene que ver con nuestro cuerpo, pero también hay un sistema que tiene que ver con el área financiera de nosotros. Conocemos y aplicamos, alcanzamos objetivos. No conocemos y no aplicamos, ¿qué alcanzamos? Nada. Ahora,
debemos tomar en cuenta que todo, absolutamente todo, es de Dios. Nosotros apenas somos administradores de lo que recibimos de Él. Si seguimos las instrucciones que Dios nos ha dejado en el tema de la finanza, Él nos permitirá administrar todos sus recursos. Ahora, las escrituras muy a menudo declaran que el verdadero dueño del mundo es Dios. Él es su creador. El texto sagrado expresa: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Una versión dice el Elohim, que el Elohim tiene que ver con el Dios trino. Luego nos asegura que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Salmo 24, 1 y 2. A los israelíes Dios les ordenó, oiga, que no vendieran la tierra. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Levítico 25, Levítico 25, 23. Ahora, me imagino que Dios conocía claramente las ambiciones que se le iban a desatar a los israelíes dentro de ellos, porque para hacer dinero los israelíes son bien buenos, ¿no? Aunque son el 3% de la población mundial, manejan el 80% del dinero del mundo. Por supuesto, no es un dinero que ha venido a sus manos bien habido, no es un dinero que ha venido por medios correctos, por medios sanos, porque estamos hablando de un pueblo que camina de espaldas a Dios. La parte alta de Israel, sí hay uno que otro que camine y le esté sirviendo a Dios, pero en su gran mayoría la nación de Israel no le sirve a Dios. Lamentablemente le sirven al diablo y le sirven a sus gustos, pasiones y deseos. Ahora, a ellos se les fue prohibido vender la tierra. Lo que no les fue prohibido fue comprar, que cada rato los han sacado de la tierra, los han volado de la tierra y han tenido que volver a su tierra, pero han tenido que comprarla a los que están ahí. ¿Sabe usted que el territorio donde están los palestinos, que actualmente muchos le llaman Palestina, que eso es Palestina, que Israel es un invasor? Usted oye los noticieros y dicen el ejército invasor de Israel. ¿Sí lo ha oído? Ok. Desde el año 125 al 130 después de Cristo es que ese territorio se llama Palestina. Cuando nació Jesús, ¿cómo se llamaba? Belén de Judea. Y más atrás, cuando llegó Israel a esa tierra, se llamaba Canaán. Es más, cantamos muchos coros, a tierra de Canaán. Y ya después, yo no sé quién inventó una canción que habla, una canción que la cantan los cristianos, sobre todo que tiene que ver con Jesús, tiene que ver con diciembre, de tierra de Palestina. Palestina se le coloca porque en el año 70 después de Cristo, Israel es arrasada. Ellos se reunifican en el año, entre el 20 y el 25, se reunifican, y el que está gobernando para ese entonces, no recuerdo ahorita el nombre del líder romano, agarró y nuevamente masacró, desintegró a todo lo que era organización geopolítica de Israel y le cambió el nombre a eso. De ahí para acá, eso comenzó a llamarse Palestina. Desde el 125, 130 de Cristo para acá, es que eso se llama Palestina, pero eso no es el nombre como tal. Sin embargo, la mediática mundial habla de que eso es Palestina, que esas tierras son de ellos, que los judíos fueron allá, fue a invadirlo, que los invasores son los judíos. Bueno, esa es la retórica que hay, pero el que conoce la historia sabe que eso no es así. Ahora, todo lo que hay en la tierra, fuera de ella, es del gran yo soy, Dios, porque mía es todas las bestias del bosque y los millares de animales en los collados.
todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Mío es el mundo y su plenitud. Salmo 50, 10 al 12. Por medio de su profeta Ageo, nos dice, mía es la plata y mío es el oro. Ageo 2:8. El hombre, por lo tanto, no debe de considerarse dueño de lo que Dios mismo se declara dueño. La relación que el hombre tiene en cuanto a las cosas materiales es la del administrador, o sea, en palabras de uso frecuente en las Sagradas Escrituras, el hombre sencillamente es mayordomo. Ahora, ¿sabía usted que hay gente que está vendiendo terrenos en la luna? ¿Se han enterado de eso? ¿Saben que hay gente vendiendo pedazos de terreno en uno de los otros planetas que están y hay gente tontos comprándolos también? Ahora, hay algo que a mí me llamó la atención hace, no sé, unos 10 años. Alguien me dijo que en Israel, en Estados Unidos, alguien había ofrecido comprar los derechos de pesca en el Mar Muerto, donde no hay vida marina, donde nunca ha habido vida marina. ¿Sabía usted eso? Alguien se propuso y alguien de allá vino y se los vendió. Bueno, resulta que ahorita hay un río que acaba de salir y está llegando, un río de agua dulce, está llegando a ese lago y ahí proféticamente, si mal no recuerdo, Zacarías habla que de ahí va a haber pesca y ya el otro compró el derecho de pesca. Ahora, el que se vayan a vivir a la luna si no está tan fácil y el que vayan a vivir a los otros planetas, pero hay gente vendiendo y otros comprando, te puedes imaginar, gente que se hacen dueños de lo que no es de ellos. Ahora, nosotros debemos de tener una mentalidad de mayordomos, porque ni siquiera de la vida de nosotros mismos somos dueños. ¿Sabe usted eso? Usted de sus hijos, ¿cree que usted es dueño de sus hijos? Yo me di cuenta cuando tuve el segundo hijo, de los 4 que tengo, que yo no era dueño de ellos. Un momento en el cual se me ilumina una verdad en la cual si yo fuera dueño de ellos, la vida de ellos estuviera en mis manos y yo decidiera hasta dónde vivirían y cuántos años vivirían. Cuando yo me di cuenta que la vida de ellos no estaba en mis manos, me di cuenta que ellos no eran míos, que son prestados. Entonces, ni los hijos que usted engendró y los que usted tuvo en la barriga por 9 meses y los dio a luz, ni siquiera esos son suyos. Ni usted misma, ni usted mismo es suyo. Entonces, ¿qué somos? Mayordomos. ¿Qué somos? Administradores. La casa donde vivo, para efectos sociales, es mía, para efectos sociales, pero para efectos divinos, soy administrador. Porque dentro de unos 50 años más, difícilmente yo esté viviendo en esa casa. Ahí va a vivir ¿quién? No sé. Ahora, toma en cuenta que la única forma en que Dios puede confiar en nosotros, oiga, sus recursos financieros y por ende que podamos ser prosperados en esa área, está en proporción directa con el conocimiento que obtengamos de todo aquello que tenga relación con el tema de las finanzas. Esto indica que nuestra prosperidad financiera no depende en su totalidad de Dios, sino también de nosotros. Alguien dijo, la vida en el Evangelio es una vida de conocimiento, aplicamos de lo que conocemos de lo que tenemos. A continuación voy a presentar algunas verdades que son fundamentales para el buen desarrollo del tema. Vamos a la parte número 1. El
la prosperidad, financiera es parte de la salvación. El término salvación, bajo el término soteria o soteriología o soterión, también se puede decir de esa forma, tiene que ver con una salvación integral. Espíritu, que ya estamos completos; alma, que estamos en el proceso; cuerpo, que estamos en el proceso; y en el área financiera, que hay 5 estados financieros, y se los voy a decir más adelantico cuáles son los 5 estados financieros, y usted se va a averiguar en cuál de los 5 está usted, porque en uno de los 5 está. ¿Sí? Ahora, el término salvación viene del griego soteria, que abarca ciertos beneficios como justificación, santificación, preservación de liberación de la muerte, liberación de la enfermedad y liberación de la miseria. En el aspecto etimológico, debemos entender que la salvación abarca la solvencia financiera, y analizando la salvación desde la perspectiva bíblica, un recorrido por las escrituras nos muestra y nos deja en claro que el área de la finanza está incluida y forma parte de nuestra salvación. En algunas de sus cartas, Pablo es muy claro en el asunto cuando hace mención de la regeneración del hombre. Incluye el estado financiero, indicando que este forma parte de la salvación. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, ¿sí? Siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahora, Pablo dice que Cristo se hizo pobre, ¿sí? Pero cuando Cristo habla de los pobres, dice: siempre tendréis los pobres entre vosotros. Él no se cuenta entre los pobres. Porque cuando Pablo se está refiriendo a la pobreza de Cristo, no está hablando de la parte financiera. Está hablando de la posición que el verbo tenía, y en comparación a la que ahora tenía como Jesús, era haberse bajado, haberse rebajado, haberse empobrecido en comparación a lo que era antes, a lo que tenía antes de ser Jesús. Ahora, siendo rico, se hizo pobre para que vosotros en su pobreza fueses enriquecidos. Segunda a Corintios 8:9. ¿Habrá algún monto de dinero que pudiéramos pagarle a Dios por nuestra salvación? ¿Habrá algún monto de dinero que nosotros le pudiéramos dar a la deidad para que nos sacara del estado de pecado en el que estábamos? No. Ahora, si ahorita en el área espiritual, nosotros, de acuerdo a lo que dice el capítulo 1 de Juan, verso 12, que los que hemos recibido a Cristo, los que hemos creído en su nombre, los que le hemos aceptado, pasamos a ser hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, somos hermanos de Jesús. Hablando de lo que se conoce como niveles en el área espiritual, nosotros estábamos perdidos. ¿Sí? No devaluado. Estábamos perdidos. Una cosa es devaluado y otra cosa es perdido. Entonces, ahora que Cristo nos consiguió, que Cristo nos buscó y nos consiguió y nosotros lo aceptamos, ahora nosotros pasamos a ser hijos doble de Dios. Éramos hijos por creación y ahora somos hijos por pacto también. Seguimos siendo hijos por creación, pero ahora somos hijos por pacto en el nuevo pacto en la sangre. Pasamos a ser hermanos de Jesús. Ahora, ¿será que eso no es un nivel de grandeza y un nivel de gloria espiritualmente hablando? Entonces, en esa área ya hemos sido enriquecidos.
cuanto al conocimiento que nosotros manejamos del mundo espiritual, de las Sagradas Escrituras, en cuanto a la correcta interpretación de la Biblia, pregunto, ¿superamos a un gentío o no lo superamos? Hermano, hay catedráticos universitarios que en esto que nosotros estamos estudiando aquí, lamentablemente para ellos son analfabetos. Que nosotros para lo que ellos manejan, para el conocimiento que ellos tienen, para la tecnología que ellos tienen, nosotros somos analfabetas. Sí, todo el mundo en algo es analfabeta. De eso debemos estar claros. Ahora, el conocimiento que ellos tienen les va a servir mientras estén en vida. Una vez que se mueran, ¿de qué les sirve? De nada. Los títulos, los trofeos y todos los premios, todo el dinero que tengan, toda la tecnología que manejen, todos los códigos que tengan, ¿de qué les sirve? De nada. Ahora, el conocimiento que nosotros hemos obtenido y el que seguimos obteniendo de las ciencias teológicas del mundo espiritual, después de que nos muramos, ¿de qué nos va a servir? De mucho. Nos sirve en vida y nos seguirá sirviendo en el mundo espiritual. Por lo tanto, aunque muchos no lo ven del nivel que esto es, pues nosotros sabemos que comparándonos con ellos, en el conocimiento espiritual, nosotros hemos sido enriquecidos y ellos no han querido aceptar este enriquecimiento. Es tanto así que el Estado venezolano no reconoce esto que estamos estudiando aquí como ciencia. Tampoco reconoce a las instituciones que se han organizado, que tienen pénsul de estudio, que tienen diferentes tipos de material y que tienen años dando clases, instruyendo hombres y mujeres, sosteniendo matrimonio, impulsando y mejorando la vida de muchos. El Estado que maneja el área económica, el área académica de la nación no lo reconoce. ¿Por qué no lo reconoce? Porque son analfabetas en esta área, señoras y señores. ¿Sabía usted que en las leyes venezolanas no existe el torio, no existe el uranio, no existe, la Constitución no ampara ni dice nada de eso? Porque no se sabía que eso estaba aquí. Ahora tienen que modificar e introducir. ¿Cómo introducen el torio? ¿Cómo se va a manejar? ¿Cómo se va a explotar? Y también el uranio, y hay otro material que no lo recuerdo ahorita, que también no sabían que estaba. Y otra cantidad de materiales que están descubriendo que están en nuestra tierra y ahora tienen que ingresar a la ley para que se puedan manejar bajo los controles de la ley. Entonces, por desconocimiento, así en el mundo natural, pues no se valoriza o no se le ha dado el valor a estos tipos de minerales. Bueno, en el área espiritual, por lo mismo, por el desconocimiento, no se le ha dado el valor. Pero usted y yo, que ya lo conocemos, que ya entendemos que esto es cátedra, que esto es un nivel de altura, no debemos de caer en el mismo juego del mundo. Nosotros sí debemos de darle el valor que esto tiene. Ahora, para que nosotros fuésemos enriquecidos, segunda a Corintios 8:9, dije, quiero hacer una aclaratoria acerca del texto antes mencionado. No podemos descartar que en este pasaje se está haciendo referencia al estado de humillación en la que Jesús cayó y que siendo el Rey del universo, dejó todo para no tener nada en comparación con lo que tenía en su condición de verbo. Pero esto no da pie para decir que el texto no tiene nada que ver con solvencia financiera. Si analizamos el pasaje completo usando los medios de interpretación bíblica, nos podemos dar cuenta que Pablo se está refiriendo al aspecto financiero, ya que el texto se viene tratando sobre la ofrenda que han de colectar para los santos de Jerusalén. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que el término pobre que se le atribuye a Jesús no se refiere al aspecto de miseria desde el punto de vista físico, como para afirmar que Jesús no tenía nada. Algunas conjeturas que Jesús vivió toda una vida en la pobreza.
apoyándose en aquel texto donde Jesús dice, refiriéndose a él mismo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, que está en Mateo 8:20 y Lucas 9:58. Lo que no han entendido es que dicha expresión no tiene nada que ver con pobreza ni con escasez. Esta es una expresión que demarca el costo y las demandas que implican el seguir a Jesús, que no se adjudican ni se deben aplicar a un estado de pobreza. La frase, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, en contraste a la comodidad de las zorras y la de las aves, tiene que ver en el lenguaje cultural con cálculos de costos, indicando el precio del discipulado, mostrando el valor de una renuncia concientizada para que haya una verdadera entrega. Lo que Jesús le quiso decir al escriba y maestro de la ley fue: piensa lo que vas a hacer y antes de seguirme, calcula el precio y las demandas que esto conlleva. Fue un mensaje a la conciencia para frenar la forma arbitraria en la que el escriba se ofreció seguir el resto de sus días a Jesús, creyendo que era una decisión fácil. Si la frase el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza es aplicable al estado de pobreza en el que supuestamente Jesús vivía, entonces habría una contradicción bíblica en relación a la vida de Jesús, tomando en cuenta la comparación que a continuación voy a presentar. Lo primero que hay que analizar es que si Jesús hizo de la pobreza un estilo de vida, también podía hacerlo con el pecado. Ahora pregunto yo, ¿nos cabe en la cabeza que Jesús pudo vivir una vida en pecado? Pregunto y ustedes responden. ¿Nos cabe en la cabeza que Jesús pudo vivir una vida en pecado? No, ¿verdad que no? Ajá, entonces, ¿por qué si cabe en la cabeza que pudo vivir una vida en pobreza, en miseria? Una es producto de la otra. Es el detalle del caso. Ya que la miseria y la pobreza son productos del pecado, mi pregunta es, si me es imposible pensar que Jesús vivió toda su vida en pecado, ¿por qué? ¿Por qué fácilmente acepto la posibilidad de que viviese toda una vida de pobreza en miseria? Segundo, cuando Pablo afirma que Jesús se hizo pobre, en su interpretación más acertada se puede entender que está haciendo referencia al momento de la cruz, así como el pecado cayó sobre Jesús estando en el madero, de la misma forma cayó la pobreza. Isaías 53:6, segunda a Corintios 8:9. Quiero reforzar lo que estoy enseñando, presentando una verdad paralela, haciendo una comparación del pecado y la enfermedad con la pobreza. Jesús en ningún momento se le vio por las calles de su comunidad en pecado o enfermo. La Biblia no registra que Jesús haya hecho de la enfermedad un estilo de vida. Lo que sí registran las Escrituras es que Jesús sanó todo tipo de enfermedades, cumpliendo así lo profetizado cuando dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Isaías 53:4. Reitero, no entiendo
como en algunas mentes no cabe aceptar que Jesús vivió toda una vida en pecado y enfermo, pero sí fácilmente pueden aceptar que vivió pobre. Lo que tenemos que tener claro es que así como el pecado y la enfermedad no formó parte de la vida de Jesús, tampoco lo fue la pobreza, ya que tanto la enfermedad como la pobreza son productos del pecado. Por otro lado, siempre me he preguntado, si Jesús era pobre, ¿por qué fue honrado desde su niñez con las riquezas? Uno de los presentes que le trajeron los sabios del oriente fue oro. Cada uno de los presentes tiene un valor y significado. El incienso era una preparación de resinas aromáticas y de vegetales a las que se le añade aceite, de forma que al arder en el fuego desprenden un humo fragante. Este elemento era usado en los ritos religiosos, por lo tanto, como presente considera la divinidad de Jesús. La mirra era una sustancia aromática que es común en el Medio Oriente y es de mucho valor, ya que era utilizada para la celebración o para la elaboración, corríjome, de perfumes. La mirra identifica la humanidad y la muerte de Jesús. El oro es relativo a la realeza, ya que como presente estaba destinado única y exclusivamente para los monarcas y altos dignatarios. Mateo 2:11. Si Jesús era pobre, ¿por qué la gente le seguía? Si Jesús era pobre, ¿por qué aquella mujer compró el perfume más caro que había en esa época y cuyo nombre era nardo y venía en un recipiente de alabastro que también era costoso? Mateo 26:7, Juan 12:3. Su precio era de 300 denarios, que en los tiempos de Jesús era una suma considerable. Un denario equivale a 4 gramos de plata, que era el salario diario de un jornalero, que llevándolo a tiempos de trabajo para que un jornalero se ganara 300 denarios, tenía que trabajar un año completo. ¿Usted cree que una persona que va a comprar un perfume que su costo equivale a un año de trabajo para ungir los pies de un hombre que su aspecto es de miseria o pobreza? Esta mujer se inspiró en dos cosas para comprar el perfume y ungir los pies de Jesús: el agradecimiento por un milagro realizado en su vida, Marcos 14:3-9. La vida de excelencia que en todos los sentidos ella pudo ver en Jesús. Si Jesús era pobre, ¿por qué Zaqueo, uno de los hombres más prominentes y ricos de esos tiempos, aceptó una invitación que Jesús se hizo para posar y cenar en su casa? Lucas 19:1-10. ¿Tú crees que un rico va a aceptar la autoinvitación de un pobre para ir a su casa? Pregunto. Puede ver por ahí a ver. Si Jesús era pobre, ¿por qué hicieron el reclamo de su cuerpo ante Pilato para su sepultura dos de los hombres más prominentes y de alta alcurnia que habían en esos tiempos, llamados José de Arimatea, hombre muy rico, y Nicodemo, maestro de Israel, miembro del Sanedrín, equivalente a un rector universitario en nuestros tiempos? Juan 19:38-39. Si Jesús era pobre, ¿por qué lo sepultaron en la tumba que era propiedad de uno de los hombres más ricos que había en aquellos tiempos, llamado José de Arimatea?
Mateo 27, 57. Si Jesús era pobre, ¿por qué? En el aspecto gramatical nunca se incluyó cuando hizo mención de ellos. Nunca dijo a nosotros los pobres. ¿Por qué lo hizo de esa forma? Entonces, ahí es donde usted y yo tenemos que hacer un análisis de lo que es esta parte del tema de la vida de Jesús. Entender que Él nunca dijo a nosotros los pobres. Siempre su expresión fue a los, excluyéndose, por supuesto, Él de entre los pobres. Amén. Nos vemos en nuestra próxima hora de clase.